me llamo Daniel. Tengo 34 años, y durante casi toda mi vida fui el responsable, el que arreglaba problemas, el que nunca decía que no. Especialmente cuando se trataba de mi familia. Mi hermano mayor, Javier, siempre fue el favorito. Carismático, seguro, el típico tipo que entra a una habitación y todos lo miran. Yo era, el otro. El que trabajaba en silencio. El que pagaba cuando nadie más podía. Y, sinceramente, nunca me importó. Hasta que todo explotó. Todo empezó hace 3 años, cuando nuestro padre murió. No fue una muerte repentina, así que tuvimos tiempo de despedirnos. Pero también hubo tiempo para que empezaran las tensiones. Hay que hablar de la herencia, dijo Javier una noche, mientras mi padre aún estaba en el hospital. Me quedé helado. ¿En serio? Papá sigue vivo, respondí. Javier suspiró, como si yo fuera un niño ingenuo. Precisamente por eso. Hay que organizar todo. Ese fue el primer momento en que algo me olió mal. Nuestro padre tenía una empresa mediana de logística. Nada gigantesco, pero bastante rentable. Yo llevaba años ayudando en la administración. Javier reaparecía cuando había dinero de por medio. Pero oficialmente, él era el heredero principal. Porque tenía más visión, según papá. Después del funeral, las cosas se movieron rápido. Demasiado rápido. Un abogado apareció. Documentos. Firmas. Reuniones. Y, curiosamente, muchas decisiones ya parecían tomadas. Es lo mejor para todos, repetía Javier constantemente. Yo confiaba. Ese fue mi error. Un mes después, descubrí la verdad. La empresa estaba endeudada. Gravemente. Javier había estado tomando decisiones arriesgadas en secreto durante años. Préstamos. Inversiones fallidas. Proyectos fantasmas. Todo a nombre de la empresa. Todo sin decírmelo. Lo confronté en su oficina. ¿Qué es esto, Javier? Le tiré los documentos encima del escritorio. Él ni siquiera se sorprendió. Se reclinó en la silla. Es temporal. ¿Temporal? Estamos al borde de la quiebra. Relájate. Lo tengo controlado. Ese tono, ese maldito tono. Como si yo fuera un empleado más. Papá no sabía nada de esto, ¿verdad? Pregunté. Silencio. Ahí lo supe. Eres increíble, murmuré. Javier se levantó. Escúchame bien. Si esto se hunde, nos hundimos los dos. Así que deja de actuar como un moralista y ayuda. Y yo, ayudé. Porque era mi familia. Porque pensé que podía arreglarlo. Porque, en el fondo, todavía confiaba en él. Vendí mi apartamento. Sí. El lugar donde vivía desde hacía 8 años. El único espacio que realmente sentía mío. Todo para inyectar dinero en la empresa. No lo olvidaré, hermano, me dijo Javier cuando le transferí el dinero. Me dio una palmada en el hombro. Ni siquiera un abrazo. Debí haber visto la señal. Durante meses trabajé sin parar. Doble turno. Negociaciones. Clientes. Intentando salvar algo que claramente ya estaba roto. Y poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. O al menos eso creía. Porque había algo que no cuadraba. Siempre había dinero que faltaba. Pagos que no coincidían. Decisiones que yo no autorizaba. Una noche, me quedé hasta tarde revisando cuentas. Y encontré algo. Una transferencia. Grande. Demasiado grande. A una cuenta personal. De Javier. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No puede ser, susurré. Pero sí podía ser. Y lo era. Al día siguiente lo confronté otra vez. ¿Estás robando de la empresa? Le pregunté directamente. Él se rió. Literalmente. ¿Robar? Soy el dueño. No, Javier.
Somos socios ahora. Yo puse dinero. Su sonrisa desapareció. Mira, Daniel. Tú pusiste dinero porque quisiste. Nadie te obligó. Sentí un frío en el estómago. Eso no te da derecho a vaciar la empresa. Estoy invirtiendo. ¿En qué? Silencio. Otra vez. Ese fue el segundo momento en que algo dentro de mí se rompió. Pero aún no era el final. Ni siquiera cerca. Porque lo peor no fue el dinero. Lo peor fue lo que pasó después. Un día, Javier organizó una reunión familiar. Dijo que era importante. Estaban todos. Mi madre. Tíos. Primos. Incluso algunos amigos cercanos de la familia. Yo llegué tarde, directamente del trabajo. Cansado. Agotado. Pero con la esperanza de que, por una vez, Javier dijera la verdad. Se levantó frente a todos. Con una copa en la mano. Sonriendo. Quiero agradecerles por venir, empezó. Todo parecía normal. Hasta que dejó de serlo. Estos últimos meses han sido difíciles, especialmente por las malas decisiones dentro de la empresa. Sentí un nudo en el estómago. Algo no iba bien. Decisiones impulsivas. Falta de experiencia. Falta de visión. La gente empezó a murmurar. Yo lo miraba fijo. Pero estamos saliendo adelante, a pesar de todo. Hizo una pausa. Y luego. Me señaló. Gracias a que he tenido que corregir errores que no fueron míos. El silencio en la sala fue absoluto. Daniel intentó ayudar, pero no estaba preparado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. De hecho, continuó, con una sonrisa falsa, sus decisiones nos costaron casi la empresa. Mi madre me miró. Confundida. Dolida. ¿Es eso cierto? Preguntó. No podía creerlo. No, empecé. Pero Javier me interrumpió. No pasa nada, hermano. Todos cometemos errores. Ese tono condescendiente. Esa actuación. Vendió su apartamento y todo, intentando arreglarlo, pero bueno, no fue suficiente. Algunas personas incluso parecían decepcionadas de mí. Y entonces dijo la frase que lo cambió todo. Pero al final, tuve que salvar la situación yo solo. En ese momento entendí algo. No era solo mentira. Era una estrategia. Y yo. Era el chivo expiatorio. Pero lo que nadie sabía es que esa noche yo ya tenía algo que podía destruirlo. Y aún así, decidí quedarme en silencio. Por ahora. Porque a veces, la mejor venganza no es inmediata. Es paciente. Y lo que estaba a punto de descubrir en los días siguientes iba a cambiar absolutamente todo. Me quedé de pie en esa sala sintiendo como todas las miradas caían sobre mí como si de repente yo fuera un extraño. Nadie preguntó nada más. Nadie quiso escuchar mi versión. Y lo peor no fue eso, lo peor fue ver a mi madre bajar la mirada. Ese pequeño gesto me dolió más que todas las palabras de Javier juntas. En ese momento entendí que si decía algo ahí, sin pruebas sólidas, solo parecería un hermano celoso tratando de arruinar al hijo exitoso. Así que respiré hondo, apreté los puños y asentí en silencio como si aceptara su versión. Javier sonrió. Y esa sonrisa fue la confirmación de que todo esto había sido planeado. Desde antes. Mucho antes. Esa noche no dije nada más. Me fui temprano con una excusa barata. Nadie me detuvo. Nadie intentó entender. Caminé solo durante casi una hora sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. Algo no cuadraba. No era solo dinero. No era solo la empresa. Era algo más grande. Y por primera vez en mi vida dejé de actuar como el hermano bueno y empecé a pensar como alguien que había sido traicionado. Al día siguiente no fui a la oficina. Ni al siguiente. Apagué el teléfono. Necesitaba pensar. Necesitaba ver todo desde fuera.
Y entonces empecé a reconstruir cada detalle de los últimos meses. Las reuniones a las que no fui invitado. Los documentos que Javier firmaba solo. Las transferencias sospechosas. Y sobre todo, una cosa que había ignorado completamente. Los nombres de ciertas empresas con las que colaborábamos. Esa fue la primera pieza del rompecabezas. Volví a encender mi portátil. Abrí los registros. Empecé a buscar. Y lo que encontré me dejó helado. Varias de esas empresas estaban registradas a nombre de terceros. Pero no eran terceros cualquiera. Eran amigos de Javier. Algunos incluso familiares lejanos. Era un circuito. Dinero que salía de nuestra empresa y terminaba en manos de gente cercana a él. No era mala gestión. Era algo mucho peor. Era desvío de fondos. Y en ese momento lo entendí todo. Él no estaba intentando salvar la empresa. Nunca lo estuvo. Estaba vaciándola. Poco a poco. Y cuando todo colapsará, yo sería el culpable. El hermano incompetente. El que intentó ayudar y falló. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme. Sentía una mezcla de rabia y claridad. Por primera vez todo tenía sentido. Pero también entendí algo más. Necesitaba pruebas reales. Porque lo que tenía hasta ahora eran solo patrones. Y contra alguien como Javier eso no era suficiente. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Volví a la oficina. Pero no como antes. No como el hermano leal. Entré temprano. Antes que todos. Sabía los códigos. Sabía cómo funcionaba todo. Durante años yo había sido quien organizaba los sistemas. Y esa mañana usé eso a mi favor. Accedí a los servidores. Revisé correos internos. Archivos antiguos. Contratos. Y entonces encontré algo que me hizo literalmente dejar de respirar por un segundo. Un documento escaneado. Con fecha de hacía 6 meses. Un poder notarial. Firmado por mi padre. Donde otorgaba control casi total de la empresa a Javier. Pero había un problema. La firma no era de mi padre. La conocía perfectamente. Era falsa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso ya no era solo traición. Era delito. Grave. Muy grave. Y entonces otro pensamiento apareció. Si eso era falso, ¿cuántas cosas más lo eran? Seguí buscando con más urgencia. Y encontré correos donde Javier coordinaba movimientos de dinero. Hablaba de limpiar cuentas. De proteger activos. De preparar la caída. Esa frase me hizo detenerme. Preparar la caída. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Todo estaba calculado. Y yo había sido parte del plan sin saberlo. Sentí náuseas. Cerré el portátil por un momento. Respiré profundo. Tenía 2 opciones. Ir directamente a la policía. O esperar. Y destruirlo completamente. Elegí la segunda. Porque no quería solo justicia. Quería verdad. Quería que todos vieran quién era realmente Javier. Incluida mi madre. Especialmente mi madre. Así que durante las siguientes semanas hice algo que nunca había hecho. Fingí. Volví a la oficina como si nada hubiera pasado. Acepté las miradas. Los comentarios pasivo-agresivos. Incluso las indirectas de Javier. Él estaba confiado. Pensaba que me había aplastado. Pensaba que yo seguía siendo el mismo. Pero no tenía idea de lo que estaba construyendo detrás. Empecé a recopilar todo. Copias de transferencias. Grabaciones de llamadas. Correos reenviados a cuentas seguras. Incluso instalé un respaldo automático del sistema financiero. Cada movimiento quedaba registrado. Cada mentira. Cada manipulación. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Porque no solo estaba robando. También estaba ocultando deudas personales usando la empresa.
Había comprado un coche de lujo. Un apartamento. Inversiones fallidas que nunca declaró. Todo con dinero que no era suyo. Todo mientras me señalaba como el problema. Hubo un momento en el que casi lo enfrenté otra vez. Fue una tarde. Estábamos solos en la oficina. Él estaba de buen humor. Incluso me ofreció un café. Me dijo: ¿ves? Al final todo se arregla. Solo había que saber manejarlo. Lo miré. Y por un segundo quise decirle que ya sabía todo. Que tenía pruebas. Que su juego había terminado. Pero me contuve. Porque aún no era el momento. Así que solo respondí: sí. Supongo que sí. Y él sonrió. Esa sonrisa otra vez. Pero esta vez no me afectó. Porque ahora yo sabía algo que él no. El tiempo estaba de mi lado. Y su caída ya había empezado sin que se diera cuenta. Porque había una última pieza que necesitaba. Una sola cosa que cerraría todo. Y estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero cuando finalmente la encontré, entendí que esto no solo iba a destruir a Javier. Iba a romper a toda la familia. Y aún así, decidí seguir adelante. Porque después de lo que hizo, ya no había vuelta atrás. Y lo que estaba a punto de ocurrir, nadie lo iba a poder detener. Durante los días siguientes me enfoqué completamente en encontrar esa última pieza que sentía que faltaba. Ya tenía suficiente para demostrar fraude, manipulación y desvío de dinero. Pero algo dentro de mí me decía que Javier no era tan descuidado como para dejar cabos sueltos tan evidentes sin tener un plan de respaldo. Y si había un plan, yo necesitaba conocerlo antes de mover cualquier ficha. Empecé a revisar archivos más antiguos, incluso anteriores a la enfermedad de mi padre. Registros contables de años atrás, contratos que en su momento parecían normales. Fue tedioso, agotador, casi obsesivo. Dormía poco, comía mal, pero no podía detenerme. Había cruzado un punto en el que ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de entender hasta dónde llegaba la mentira. Y entonces apareció un patrón que no había visto antes. Movimientos pequeños, casi invisibles, repetidos durante años. Cantidades que no llamaban la atención, pero constantes. Siempre hacia las mismas cuentas. Siempre en fechas muy específicas. No era improvisado. Era un sistema. Javier llevaba mucho más tiempo haciendo esto de lo que yo imaginaba. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Vergüenza por no haberlo visto antes. Por haber confiado ciegamente. Pero esa emoción duró poco, porque rápidamente fue reemplazada por algo más frío. Determinación. Si él había estado jugando a largo plazo, yo iba a terminar la partida. Decidí seguir el rastro completo del dinero. Cada transferencia. Cada destinatario. Y fue ahí donde encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una de las cuentas receptoras no pertenecía a ningún amigo de Javier. Ni a un socio. Ni a un intermediario. Pertenecía a alguien de la familia. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras abría el archivo completo. No quería creerlo. Pero el nombre estaba ahí. Claro. Innegable. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear durante varios segundos. Intentando procesarlo. No tenía sentido. Ella no sabía nada de negocios. Nunca se involucró en la empresa. Siempre se mantuvo al margen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había dinero llegando a su cuenta? La respuesta no tardó en aparecer, pero no vino de los documentos, vino de un recuerdo. Una conversación que había ignorado en su momento. Una noche, meses atrás, mi madre me había dicho que Javier la estaba ayudando con unas inversiones seguras. En ese momento no le di importancia. Pensé que era otra de sus historias para impresionar. Pero ahora todo encajaba. Javier estaba usando a mi madre como pantalla. Probablemente sin que ella entendiera lo que realmente estaba pasando. O tal vez sí lo sabía. Esa duda fue como un golpe en el estómago. Porque si ella sabía, entonces no estaba solo contra Javier. Y eso lo cambiaba todo.
Decidí no sacar conclusiones apresuradas. Necesitaba más información. Así que profundicé en esas transferencias. Fechas, montos, frecuencia. Y descubrí algo aún más inquietante. Parte de ese dinero volvía a salir de la cuenta de mi madre hacia otras cuentas vinculadas a Javier. Era un circuito de lavado. Básico, pero efectivo si nadie lo revisaba con atención. Y nadie lo había hecho. Hasta ahora. Cerré el portátil lentamente. Mi mente iba a 1000 por hora. Si esto salía a la luz, no solo Javier caería. Mi madre también estaría involucrada, aunque fuera indirectamente. Y por primera vez dudé. Dudé de seguir adelante. Dudé de si valía la pena destruir todo por la verdad. Pero entonces recordé la reunión. Las miradas. Las palabras. Parásito. Esa palabra volvió a resonar en mi cabeza como un eco constante. Y la duda desapareció. Porque esto no empezó conmigo. Él cruzó la línea primero. Y yo solo estaba respondiendo. Esa misma tarde decidí dar el siguiente paso. Contacté a un antiguo cliente de la empresa que ahora trabajaba en auditoría financiera. No le conté todo. Solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda profesional revisando ciertos movimientos. Aceptó. Quedamos en vernos fuera de la ciudad, en un lugar discreto. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Cuando le mostré los documentos, su reacción fue inmediata. Silencio. Luego una mirada seria. Y finalmente una frase que confirmó todo. Esto es grave, Daniel. Muy grave. Me explicó con detalle técnico lo que ya intuía. Fraude corporativo, falsificación de documentos, posible lavado de dinero. Cada palabra pesaba más que la anterior. Pero también me dio algo más. Una estrategia. Me dijo que no actuara aún. Que siguiera recopilando. Que dejara que Javier se confiara más. Porque cuanto más hiciera, más evidente sería su caída. Y tenía razón. Así que volví a la rutina. Pero esta vez con un objetivo claro. No solo reunir pruebas, sino preparar el momento exacto en el que todo saldría a la luz. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Javier anunció una nueva reunión familiar. Otra vez. Esta vez para celebrar que la empresa estaba oficialmente fuera de peligro. Cuando lo dijo, supe que ese sería el escenario. El mismo lugar donde me humilló. El mismo público. Pero esta vez la historia sería diferente. Acepté la invitación sin dudar. Y durante los días previos me preparé como nunca antes. Organicé cada documento. Cada prueba. Cada registro. Incluso preparé copias de seguridad en varios lugares. No iba a cometer errores. No esta vez. La noche de la reunión llegó. La casa estaba llena otra vez. Risas, conversaciones, copas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Javier estaba en el centro, como siempre. Seguro, relajado, disfrutando de su papel. Cuando me vio, sonrió. Como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera bajo su control. Me acerqué lentamente. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada de inferioridad. Solo calma. Porque sabía algo que él aún no. Que esa noche, todo iba a terminar. Pero lo que no sabía en ese momento, es que Javier también tenía una última carta. Y cuando la jugó, por un segundo pensé que había perdido todo. La reunión avanzaba exactamente como la anterior. Risas superficiales, conversaciones vacías y esa sensación constante de que todo era una actuación cuidadosamente construida. Yo observaba en silencio, midiendo cada detalle, esperando el momento adecuado. Javier caminaba de un lado a otro con una seguridad que ahora me resultaba casi irritante. Saludaba, hacía bromas, levantaba la copa como si fuera el dueño no solo de la empresa, sino de toda la narrativa. En cierto punto, golpeó suavemente el vaso para llamar la atención. El sonido atravesó la sala y poco a poco todos se fueron callando. Yo sentí como mi pulso se aceleraba.
Sabía que esto empezaba. Javier sonrió, tomó aire y comenzó a hablar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Han sido meses difíciles, pero finalmente podemos decir que todo está en orden. Algunas personas aplaudieron. Mi madre lo miraba con orgullo. Ese detalle me dolió, pero lo dejé pasar. La empresa está estable. Las deudas controladas. Y todo gracias a decisiones firmes y responsables. Hizo una pausa breve. Yo ya sabía lo que venía después. Pero entonces dijo algo que no esperaba. Y también gracias a que aprendimos a detectar errores a tiempo. Sentí un leve cambio en el ambiente. Era sutil, pero estaba ahí. Algo en su tono había cambiado. Errores que, de no haberse corregido, habrían destruido todo lo que construyó nuestro padre. Y entonces me miró directamente. No fue como la vez anterior. Esta vez su mirada era más fría. Más calculada. Errores que vinieron de alguien en quien confiábamos. Un murmullo recorrió la sala. Yo me mantuve en silencio. Pero por dentro, algo no cuadraba. Javier levantó una carpeta. No la había visto antes. Mi estómago se tensó. Antes de seguir, creo que es justo mostrar algo. Abrió la carpeta lentamente, como si disfrutara cada segundo. Porque la verdad siempre sale a la luz. En ese momento entendí. Él no estaba improvisando. También había preparado algo. Y eso significaba que no era el único jugando. Sacó unos documentos y los levantó lo suficiente para que todos los vieran. Transferencias no autorizadas. Decisiones unilaterales. Movimientos financieros sin respaldo. Cada palabra caía como un golpe. Pero lo peor fue cuando dijo mi nombre. Daniel hizo todo esto. Hubo un silencio pesado. Sentí como varias miradas volvían a clavarse en mí. Pero esta vez no había sorpresa. Había sospecha. Javier continuó. Durante meses intenté cubrir sus errores. Proteger la empresa. Proteger a la familia. Negué levemente con la cabeza. No por ellos. Por él. Porque ahora lo veía claro. Este era su plan de respaldo. Crear pruebas. Fabricar una versión alternativa. Y presentarla antes de que yo pudiera hablar. Pero ya no puedo seguir callando. Cerró la carpeta con un gesto firme. Porque esto ya no es solo un error. Es una traición. Mi madre llevó una mano a la boca. Alguien susurró algo al fondo. La tensión era casi insoportable. Y por un segundo, solo un segundo, sentí que todo podía derrumbarse. Porque si sus documentos parecían reales, si su historia encajaba lo suficiente, todo lo que yo había preparado podría perder fuerza. Y él lo sabía. Javier dio un paso hacia mí. ¿Tienes algo que decir? Su voz era tranquila. Segura. Demasiado segura. Y ahí fue cuando lo entendí completamente. No estaba improvisando. Había anticipado que yo podría descubrir algo. Y decidió atacar primero. Pero cometió un error. Uno muy grande. Pensó que yo reaccionaría como siempre. Que me quedaría en silencio. Que dudaría. Que me rompería frente a todos. Y esta vez, se equivocó. Respiré profundo. Di un paso adelante. Y por primera vez en toda la noche, hablé sin dudar. Sí. Tengo algo que decir. El ambiente cambió de inmediato. No fue un cambio ruidoso. Fue algo más sutil. Como cuando una cuerda demasiado tensa está a punto de romperse. Javier no perdió la sonrisa. Pero en sus ojos apareció algo. Una mínima señal de incomodidad. Perfecto. Te escuchamos. Asentí lentamente. Y entonces hice algo que nadie esperaba. No respondí directamente a sus acusaciones. En lugar de eso, saqué mi propio sobre. Lo coloqué sobre la mesa frente a todos. Y dije una sola frase. Creo que primero deberíamos ver esto. Algunos se inclinaron ligeramente hacia adelante. La curiosidad empezó a reemplazar la tensión.
Javier frunció el ceño apenas. No mucho. Pero suficiente para que yo lo notara. Abrí el sobre con calma. Sin prisa. Porque ahora el ritmo lo controlaba yo. Saqué los documentos. Los acomodé. Y levanté el primero. Este es un poder notarial supuestamente firmado por nuestro padre. Varias personas miraron con atención. Digo supuestamente, porque la firma es falsa. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Javier no dijo nada. Pero su postura cambió. Muy levemente. Continué. Y esto no es una opinión. Es un análisis caligráfico profesional. Dejé el documento sobre la mesa. Saqué otro. Estas son transferencias realizadas a cuentas vinculadas directamente contigo. Otro más. Y estas son las conexiones entre esas cuentas y terceros que funcionan como intermediarios. Cada documento era como una pieza cayendo en su lugar. Poco a poco. Sin prisa. Sin elevar la voz. Porque no hacía falta. La verdad empezaba a hablar sola. Javier intentó interrumpir. Esto no prueba nada. Lo miré. Y por primera vez vi algo que nunca había visto en él. En seguridad. Muy leve. Pero real. Tienes razón. Por eso hay más. Y entonces saqué la última carpeta. La más importante. La que había estado guardando para el final. Porque esto, conecta todo. Y cuando la abrí, supe que ya no había vuelta atrás. Abrí la carpeta lentamente y sentí como toda la sala contenía la respiración. Ya no había murmullos, ya no había risas, solo silencio. Ese tipo de silencio que pesa. Ese tipo de silencio que sabes que viene antes de algo que lo cambia todo. Miré a Javier por última vez antes de empezar. Ya no sonreía. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos iban de la carpeta a mi cara, intentando anticipar el golpe. Pero ya era tarde. Esto, dije, sacando el primer documento, es el flujo completo del dinero durante los últimos 3 años. Lo coloqué sobre la mesa. Cada transferencia. Cada cuenta. Cada conexión. Nadie habló. Y esto, saqué otro, es el análisis independiente de un auditor externo. Hice una pausa corta. No mío. Profesional. Mi voz se mantenía firme. ¿Clare? Sin emoción aparente. Porque en ese momento ya no hablaba desde el dolor. Hablaba desde la certeza. Conclusión: desvío sistemático de fondos. Falsificación de documentos. Uso de terceros para ocultar activos. Cada palabra caía como una sentencia. Javier dio un paso hacia adelante. Esto es ridículo. Son interpretaciones. Negué con la cabeza. No. Estos son pruebas. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Saqué el último documento. Lo miré un segundo antes de levantarlo. Y esto, es lo que cierra todo. Lo mostré. Registros de movimientos desde la cuenta de mamá. La reacción fue inmediata. Mi madre levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Su voz tembló. No era actuación. Era confusión real. Eso lo supe al instante. Y en ese momento entendí algo importante. Ella no sabía. No completamente. Mamá, dije más suave, durante meses has estado recibiendo dinero que luego se movía a otras cuentas. Negó lentamente. Javier me dijo que eran inversiones, que él se encargaba de todo, su voz se quebró. Miró a Javier. ¿Qué está diciendo? Javier no respondió de inmediato. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Respóndele, dije, sin levantar la voz. Él apretó los dientes. Es complicado. No, respondí. Es muy simple. Lo miré directo a los ojos. ¿La usaste? Esa palabra cayó como un golpe seco. Mi madre retrocedió un paso. No, eso no es cierto, pero ya no sonaba segura. Y entonces, por primera vez, Javier perdió el control.
No tienes idea de lo que dices. Su voz subió. Demasiado. La máscara se rompió. Yo mantuve todo a flote, y yo salvé esta familia. No, respondí, más firme. La vaciaste. Y cuando se cayera, yo iba a cargar con todo. Silencio otra vez. Pero esta vez era diferente. Ya no era tensión. Era comprensión. Poco a poco, las piezas encajaban para todos los demás. Mi madre se sentó lentamente. Sus ojos llenos de lágrimas. Es verdad, susurró. Javier no respondió. Y esa fue su respuesta. Uno de mis tíos habló. Javier, esto es serio. Otro agregó. Esto es fraude. Él miró alrededor, como si buscara apoyo. Pero ya no había nadie. Porque la narrativa que había construido, se había roto. Y todos lo estaban viendo en tiempo real. Yo di un paso atrás. No necesitaba decir nada más. Ya estaba hecho. Pero aún faltaba la última parte. Saqué mi teléfono. Ah, y por cierto, todo esto ya está en manos de un abogado. Levanté la mirada. Y de las autoridades. Esa fue la estocada final. Javier se quedó completamente inmóvil. ¿Qué hiciste?, murmuró. Lo correcto. No hubo gritos. No hubo explosión dramática. Solo un colapso silencioso. Esa seguridad que siempre tuvo, desapareció. En cuestión de segundos. Mi madre empezó a llorar. No fuerte. No escandaloso. Sino de esa forma contenida que duele más. Como pudiste, dijo entre lágrimas. Javier intentó acercarse. Mamá, no, ella levantó la mano. No te acerques. Esa frase fue más dura que cualquier acusación. Porque venía de la única persona cuya opinión realmente le importaba. Y en ese momento, lo perdió todo. Los días siguientes fueron exactamente como imaginé. Investigaciones. Llamadas. Documentos. La verdad salió completamente a la luz. No solo lo que yo había encontrado. Más cosas. Peores cosas. Resultó que las deudas eran mayores. Que había más cuentas. Más mentiras. Javier no fue arrestado de inmediato, pero perdió todo control sobre la empresa. Fue apartado oficialmente. Las autoridades iniciaron el proceso. Y su reputación desapareció. Así, sin más. La gente que antes lo admiraba dejó de llamarlo. Los amigos desaparecieron. Y la familia, bueno. La familia ya no era la misma. Mi madre no volvió a mirarlo igual. Nunca. Y yo recuperé algo más importante que el dinero. Recuperé la verdad. Recuperé mi nombre. Y sobre todo, dejé de ser la persona que acepta todo en silencio. Meses después, vendimos la empresa. No había sentido en seguir con algo tan dañado. Cada uno tomó su camino. Tranquilo. Sin drama. Sin ruido. Una noche, mi madre me llamó. Solo para decirme algo. Perdóname por no haberte creído. Me quedé en silencio un segundo. No sabías. Aún así. Su voz era suave. ¿Cansada? Gracias por no rendirte. Colgué y me quedé mirando el techo. Pensando en todo lo que había pasado. En cómo empezó todo. En esa palabra. Parásito. Sonreí levemente. Porque al final, la verdad es simple. La gente puede mentir. Manipular. Construir historias. Pero tarde o temprano, todo sale a la luz. Y cuando lo hace, la caída es inevitable. Esa es la verdadera karma. Y créeme, siempre llega.